Viernes, pero hay muchísimos temas que revisar en materia internacional y aquí está con nosotros Giselle Guerra para comenzar precisamente a revisar lo que está ocurriendo. Vamos a partir sin duda por Donald Trump, nuestra subeditora además internacional, porque, claro, lo conversábamos también con nuestra entrevistada, calificó de cobardes a los miembros de la OTAN a los que le estaba pidiendo ayuda para poder despejar este estrecho de Hormuz. Cuéntanos, Giselle. ¿Cómo estás, Mati? Sí, cambio de estrategia aquí, por cierto, del presidente de Estados Unidos. Y hace inicios de esta semana estaba pidiendo ayuda precisamente a las naciones de la alianza militar. Ahora endurece el tono directamente a través de una publicación en su cuenta de Truth Social y donde precisamente llama cobardes a las naciones aliadas, a quienes hasta hace algunos días atrás se le estaba haciendo un llamado a que se unieran precisamente para poder resguardar el estrecho de Hormuz en medio de este prácticamente bloqueo total que existe en esta vía fluvial clave para el transporte marítimo. Y precisamente en esta publicación de Truth Social, aquí apuntaba que eran cobardes estas naciones, pero que además lo iban a recordar, que incluso planteaba aquí el presidente de Estados Unidos, la alianza militar sería impotente sin Estados Unidos como parte, por cierto, de estas declaraciones donde también, recordemos, a inicio de esta semana, no solo ha sido un emplazamiento a la OTAN, sino que también, por ejemplo, a China, teniendo en cuenta la cantidad de petróleo que desde esta zona se destina principalmente a la nación asiática. Lo que ha podido conocer CNN en estas últimas horas tras las declaraciones de Donald Trump es que los aliados efectivamente están trabajando para reunir estos recursos con conversaciones activas donde se están analizando las necesidades de un esfuerzo integral, todo esto cuando al menos en los primeros días de esta semana varias naciones se restaban, por cierto, de ese pedido de ayuda que estaba haciendo Estados Unidos. Bueno, al margen de lo que hemos conocido al menos de Donald Trump en esta publicación en Truth Social, en estos últimos minutos se ha sumado una información adicional y que apunta que Donald Trump estaría considerando reducir precisamente los esfuerzos militares. ¿Y por qué ha sido sorpresiva esta declaración en su red social Truth Social? Porque también por estos días se ha conocido que Estados Unidos, Mati, está redoblando y reforzando también la presencia militar en esta zona de Medio Oriente, con el envío de al menos 13 buques de guerra, así como también miles de soldados adicionales que podrían llegar a esta zona. Todo esto cuando se ha hablado incluso de la posibilidad de que Estados Unidos esté considerando tomar la isla de Hark, un importante territorio iraní. Sacábamos también antes, fuera de cámara, la cuenta de lo que demora esta flota en llegar a la zona. Salen desde la costa oeste. Sí, exactamente. Por lo tanto, demoran entre 22 y 30 días en llegar. ¿Y qué es lo que significa eso? Que pudiera extenderse este conflicto todo ese tiempo, entre 20 y 30 días, solo para llegar a alguna acción, claro, alguna acción específica. Claro, ahí está la pregunta, ¿no? Finalmente, ¿cuál es la estrategia que hay que estar preparado nos imaginamos, con contingente, pero posibilidades de que Donald Trump, como no fijó cuál era el objetivo del conflicto, que diga de un momento a otro el objetivo está cumplido y nos retiramos. Eso habría que verlo, Mati, porque de hecho durante esta jornada el presidente de Estados Unidos señalaba que no había líderes con quienes negociar en ese país. Y esto haciendo alusión al asesinato del ayatolá Ali Khamenei, así como también a la figura de su hijo, que es actualmente la persona que dirige esta nación, que por lo demás no lo hemos visto. Lo único que hemos escuchado de Mojtaba ni siquiera ha sido una declaración directa de él, sino que fue más bien la lectura de un comunicado por parte de la prensa iraní, lo que evidentemente refuerza, por cierto, también allí las especulaciones respecto del verdadero liderazgo que hay dentro del régimen iraní. Y bueno, precisamente la gran duda que aquí queda es exactamente cuál es finalmente el objetivo que tiene Estados Unidos, ¿no? Teniendo en cuenta que ya fue asesinado el ayatolá Ali Khamenei y donde el régimen iraní dio cuenta que efectivamente pese a la no existencia, ¿no?, de una figura que dirige a ese país, de todas formas se mantiene este régimen. Por eso también las declaraciones de Trump durante esta jornada también son sumamente importantes, ¿no?, señalando que no hay una figura con quien se pueda negociar en Irán. Entonces, efectivamente, ¿cuál es el objetivo que está persiguiendo aquí Estados Unidos en medio de lo que, ojo, también ha sido el aumento del precio del petróleo, sobre todo durante estos últimos 3 días, superando la barrera de los $15 el barril en el crudo Brent, particularmente en estos últimos días, y claro, con aumentos también en el gas, que es otro de los efectos que ha dejado este conflicto. Vamos a revisar parte de las declaraciones que pronunciaba durante esta jornada el presidente de Estados Unidos.
No saben lo que está pasando. Su armada desapareció, su fuerza aérea desapareció, su defensa antiaérea desapareció por completo, su radar desapareció por completo, sus líderes desaparecieron por completo y la siguiente generación de líderes también desapareció, casi por completo. Y ahora nadie quiere ser líder allí. Es un momento complejo. Queremos hablar con ellos y no hay nadie con quien hablar. No tenemos con quién hablar. ¿Y saben qué? Nos gusta así. ¿Saben qué? Nos gusta así, señalaba el presidente de Estados Unidos también durante esta jornada en esta actividad en la Casa Blanca. Vamos a dejar Medio Oriente por un momento, vamos a avanzar en Conexión Global, continuamos en nuestra región con esta información que ha surgido en estas últimas horas y que apunta a que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, estaría bajo investigación de la justicia estadounidense, una investigación penal por al menos 2 fiscales federales de este país, según se ha podido conocer en una información que ha dado a conocer The New York Times durante esta jornada, que cita a 3 personas con conocimiento de estas causas. Ojo, que se trata de fiscales de Manhattan y de Brooklyn, que por lo demás son investigaciones independientes, que si bien están en una fase inicial, ya han participado fiscales especializados en narcotráfico internacional y agentes de la Administración para el Control de Drogas. ¿Qué se está investigando? Señala el medio estadounidense. Posibles reuniones de Petro con narcotraficantes y determinar si existió un financiamiento de campaña con dineros provenientes del narcotráfico. Ojo también, y hay que ser bastante claros, no está claro si esto va a dar lugar eventualmente a cargos penales contra el presidente colombiano, pero lo que se ha conocido en estas últimas horas de parte de Associated Press, esta agencia de noticias, es que aparentemente Gustavo Petro ha sido designado como objetivo prioritario de la DEA. Y claro, aquí si bien nada indica que la Casa Blanca haya desempeñado un papel en el inicio de estas investigaciones penales de parte de Estados Unidos, de todas formas lo vimos en su momento y lo vamos a ver sin ir más lejos la próxima semana con Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, que está enfrentando precisamente un proceso judicial en el país norteamericano, Mati. Y esto por lo demás genera bastantes preguntas, porque al menos hasta este momento parecía que las relaciones estaban hasta cierto punto estabilizadas entre Estados Unidos y Colombia. Vimos la visita de Gustavo Petro, sin ir más lejos, hace algunas semanas atrás, precisamente a la Casa Blanca. Si veíamos la imagen después de que el año pasado, recordemos que le quitó la misma visa al presidente Petro de Estados Unidos, bueno, se recompusieron esas relaciones, pero claro, si está bajo este tipo de investigaciones, no sabemos qué es lo que pueda pasar. Exactamente. Además, bueno, hay elecciones, por lo tanto, ya también pronto dejaría el poder. Exactamente, aquí los sondeos apuntan a que la derecha regresaría al poder en las elecciones que están previstas para el mes de mayo, pero de todas formas escenario complicado y complejo para el presidente de Colombia mientras se está desarrollando esta indagatoria allí en Estados Unidos. Vamos a quedarnos en nuestra región porque durante estos últimos días hemos conocido cómo precisamente Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela, ha estado llevando a cabo una serie de reformas en los ministerios dentro precisamente de la cúpula del chavismo. Se habla de 1/3 precisamente que ha sido renovado en estas últimas jornadas. Vimos su cartera más insigne del chavismo, que es la cartera de defensa, el Ministerio de Defensa, que estaba a cargo de Vladimir Padrino y que precisamente después de 12 años abandonaba el liderazgo de esa cartera. Bueno, Osmari Hernández tiene todos los detalles de las modificaciones que han ocurrido durante estas últimas jornadas. El Rodrigato, como se le conoce ya en Venezuela, al mandato de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, anunció distintos movimientos ministeriales y en áreas de seguridad. 7 cambios, pero entre ellos destaca un nuevo ministro de la Defensa, Gustavo González López, quien reemplaza a Vladimir Padrino López, quien sumaba más de 11 años en el cargo desde que fue designado en el año 2014 por Nicolás Maduro. Fue Padrino López justamente la figura a cargo de la seguridad y la defensa del país el 3 de enero, cuando tuvo lugar la operación militar que desarrolló Estados Unidos y que concluyó con el arresto de Maduro y de su esposa Cilia Flores. Por su parte, Gustavo González López fue director del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN, fue ministro de Interior y Justicia, también fue designado como
jefe de casa militar, es decir, el responsable de la seguridad del jefe de Estado, a pocos días del ataque militar de Estados Unidos, es decir, Delcy Rodríguez, pues le encomendó su seguridad y ahora lo nombra ministro de la Defensa. También estuvo a cargo de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Ya tanto la oposición como organizaciones defensoras de los derechos humanos han expresado dudas sobre este nombramiento. Por una parte, ven con beneplácito la salida de Padrino López, pero consideran que Gustavo González representa la continuidad en las políticas en materia de seguridad que han cuestionado, especialmente en materia de derechos humanos. Consideran que de esta manera se mantiene el aparato represivo. Otro nombramiento que ha llamado la atención fue el de Tarek William Saab, designado como jefe de la misión Viva Venezuela, mi patria querida. Hasta hace unas semanas era fiscal general de Venezuela, renunció al cargo y fue nombrado como defensor del pueblo de manera temporal, mientras el Parlamento cumple con la labor de designar a tanto a un fiscal general definitivo como a un defensor del pueblo también permanente. Mientras también Ernesto Villegas, que era ministro de la Cultura, fue sustituido en momentos cuando justamente se conoció su intención y su postulación a defensor del pueblo. Villegas encabeza la Comisión por la Paz y la Reconciliación, que fue creada tras los sucesos del 3 de enero y que ha sostenido reuniones con distintos sectores en el país en el marco de lo que Delcy Rodríguez ha denominado como un nuevo momento político en Venezuela. Para CNN, Osmari Hernández, Caracas. Una recomposición bastante profunda, pero que respondería más que nada a un reequilibrio de fuerzas dentro del régimen chavista. Vamos a avanzar aquí en Conexión Global en Hoy es Noticia. Nos quedamos en Cuba con declaraciones que llegan del régimen durante esta jornada respecto a estas especulaciones que habían surgido y también informes y reportes de medios estadounidenses que planteaban que en medio de los diálogos entre Estados Unidos y la isla, las autoridades estadounidenses estaban planteando allí la exigencia de la salida de Miguel Díaz-Canel. Y bueno, a raíz de precisamente esa información es que su viceministro de Relaciones Exteriores durante esta jornada daba una especie de conferencia de prensa donde planteaba que esa opción, al menos desde su parte, no está sobre la mesa. Incluso planteaban allí que no aceptaban esta, al parecer, propuesta de destituir al actual presidente cubano y que por tanto los contactos con Washington se van a estar desarrollando de manera cauta, planteaba al menos esta figura dentro del régimen de la isla. Por tanto, buscan manejar con discreción los diálogos y los mensajes que de hecho era reconocido por el propio Miguel Díaz-Canel hace una semana atrás, aunque ojo también con la figura del presidente cubano, porque si bien reconocía estos aparentes esfuerzos de acercar posiciones entre estos dos países, durante esta semana elevaba el tono a raíz precisamente de lo que parecían ser estos informes y reportes y planteaba esta resistencia inexpugnable de parte de la isla que sobre todo durante estos últimos meses ha sorteado dificultades adicionales dentro de lo que ha vivido en los últimos años respecto de los apagones ante el bloqueo del acceso de crudo tras la captura de Nicolás Maduro. Vamos a revisar esas declaraciones del viceministro de Asuntos Exteriores de la isla. El sistema político cubano no es objeto de negociación y, por supuesto, ni el presidente ni el cargo de ningún directivo en Cuba es objeto de negociación con Estados Unidos ni con el gobierno de ningún país. Cuba ha tenido una posición sostenida en el tiempo de disposición a dialogar con Estados Unidos de manera respetuosa, de manera responsable y, por supuesto, sobre la base del derecho internacional y del respeto a la soberanía de cada país. Y ha sido una posición sostenida por nosotros que no vamos a cambiar en estos momentos, a pesar del incremento de la hostilidad de Estados Unidos. Atención con esta información a los chilenos que los próximos días se tengan viajes considerados hasta Estados Unidos, porque hasta 120 minutos están tardando algunos pasajeros en los principales terminales aéreos de Estados Unidos en completar la revisión de seguridad. Y esto es un efecto precisamente del cierre parcial de gobierno que está enfrentando a Estados Unidos por estos días y con los trabajadores de seguridad, el de TSA estadounidense,
que durante esta semana no han recibido su sueldo y esto ha llevado a una baja de funcionarios. Se habla de 30% menos de personal en algunos aeropuertos, entre ellos el de Atlanta. Rafael Romo con el reporte de esta jornada de lo que está ocurriendo por estas horas allá en Estados Unidos. Este es el atrio del aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta y es hasta acá, hasta donde llega la fila de gente esperando para llegar a su vuelo. He cubierto situaciones especiales en este aeropuerto muchas veces, por ejemplo, las aglomeraciones que se hacen en el Día de Acción de Gracias, en las vacaciones, en ciertas fechas, incluso cuando no ha habido fondos del gobierno para pagarle a los agentes de seguridad. Nunca había visto que la fila llegara hasta este lugar y vemos a gente con caras largas, enfadados, realmente que no se explican cómo una situación puede pasar en esta forma. Y no solamente es aquí en Atlanta, es en diversos aeropuertos de todo el país. Hace unos momentos hablé con una familia, papá, mamá y 3 hijos, que no sabían realmente si iban a llegar a su destino porque todavía les quedaban como 2 horas de fila cuando logré hablar con ellos. ¿Qué le parece esta situación en el aeropuerto? No, complicada. Está complicada porque uno llega con muchachos, con niños chiquitos y la demora es terrible. ¿Cuántos son de familia en total? Somos 5. ¿Y antes de venir ya sabía lo que iba a pasar? Estuvimos viendo algo en las noticias hablando sobre eso, sobre el problema que había con empleados, no sé muy bien, y estaban hablando de los vuelos, los retrasos, las demoras. ¿Qué piensa de esta locura? Bueno, imagínense, con estos niños esperando aquí tanto tiempo es un poquito difícil. ¿Antes de venir ya sabía que iba a estar así de mal? No, nos enteramos en camino realmente de la noticia, del problema que había con los trabajadores de TCA. Y es que miren cómo está la situación. La fila que les mostraba hace un momento es esta. Es una especie de fila secundaria. Aquí hacen que la gente espere antes de poder pasar a esta. Que esta es la fila principal. Ahí ven el letrero donde dice Main Checkpoint. Ahí es donde realmente, en circunstancias normales, donde empieza la fila. Pero como vemos, en este momento está pasando un grupo que trajeron del otro lado y así empiezan a procesar a la gente poco a poco. Mucha gente nerviosa porque me dicen, tengo un vuelo en 2 horas y no sé si voy a llegar. Imagínense, estamos hablando de filas de varias horas y como les decía anteriormente, esta situación no solamente es aquí en Atlanta, sino en otros aeropuertos de todo el país que están pasando por la misma situación. La escasez de trabajadores en las líneas de seguridad porque no han recibido paga y muchos han decidido que no quieren venir a trabajar sin pagar o tienen que tomar otros trabajos para poder sufragar los gastos propios y de la familia. Rafael Romo, CNN, Atlanta. Bueno, y Rafael Romo con el reporte de lo que está ocurriendo por estas horas en los aeropuertos en Estados Unidos. Vamos a avanzar. El caso Epstein y la divulgación de archivos en estas últimas semanas ha traído varios efectos. Bien lo sabe, por cierto, el príncipe Andrés, pero en Noruega la princesa, precisamente Mette-Marit, también se ha visto involucrada en este caso porque hace algunas semanas atrás se divulgaban algunos archivos que daban cuenta de correos electrónicos entre Jeffrey Epstein y ella, precisamente entre los años 2011 y 2014, y con eso también se conocía que ella se alojaba en su casa en Florida cuando él no estaba. Bueno, a raíz de esa información y después de prácticamente 1 mes y medio de esa última filtración, es que finalmente Mette-Marit ha declarado a la televisión nacional en una entrevista de 20 minutos donde en algunos puntos incluso parecía que estaba a segundos de llorar, y allí ella declaraba que desearía no haber conocido nunca a Jeffrey Epstein. Me siento muy manipulada y cuando te manipulan no te das cuenta desde el principio, señalaba por cierto allí Mette-Marit, la princesa, que por lo demás se ha visto involucrada también en otros escándalos, particularmente de su hijo, lo veíamos esta semana, que también está enfrentando a la justicia. 7 años de cárcel está pidiendo la fiscalía precisamente para este hombre de 29 años acusado de violación.